Vamos a tratar de recuperar un poquito el tiempo para regresar al horario IPAE, que saben ustedes que es así el horario de la puntualidad. Quiero en primer lugar saludar a los miembros del panel. Para mí es una satisfacción muy particular coordinar este panel por la calidad de los participantes y por la temática. Creo yo que nuestra presidenta del CADE, unas declaraciones que he visto esta mañana, define muy bien lo que a mi criterio son las verdaderas prioridades en el tema de la educación. Ella menciona dos binomios: educación inicial y básica y investigación, ciencia y tecnología como las áreas críticas. Evidentemente la temática de la educación es muy completa, muy amplia y las necesidades son tremendas, pero si tenemos que hablar de prioridades, creo yo que acá hay dos campos en donde hay que trabajar mucho. Me da mucho gusto hoy día poder participar en este foro en el cual vamos a hablar de educación y tecnología y de universidad y empresa. Al final es hablar de universidad, educación y empresa. Si miramos un poco el antiguo concepto del ranking de competitividad global, veremos que el Perú ha progresado en los últimos años. De estar en la posición 86 del año 2007, estamos ahora en la posición 78 de 133 países considerados en este ranking global. Y este progreso, que es evidentemente importante, sin embargo nos sigue mostrando algunas grandes limitaciones, y a pesar de que ya sé que esto se ha tratado el día de hoy, yo quiero insistir como marco de esta reunión en el bajo rol que el Perú tiene hoy día en algunos de estos elementos o factores que son los que ayudan a calificar el ranking de la competitividad. Uno de ellos es el de educación primaria, en el que el Perú ocupa el lugar 131 de 133. Estamos en el antepenúltimo lugar en temas de calidad de educación primaria. Y en el tema de disponibilidad de científicos e ingenieros, estamos en el puesto 101. Estos dos temas pues son los que creo que hacen que en este CADE de educación tengamos que mirar con mucha atención el tema de educación primaria y el tema de tecnología e innovación. La directa correlación que hay entre educación, innovación tecnológica, incremento de la competitividad y desarrollo, pues es evidente. Por tanto, si queremos hablar de desarrollo del país, tenemos que hablar de innovación tecnológica. Me da mucho gusto tener en esta mesa a distinguidos profesionales que nos van hoy día a poder ilustrar. Primero, sobre el tema del impacto de la educación en la generación de tecnología. Muy grato presentar a Patricia Paul, a mi derecha, vicepresidente de la Universidad de París-Est, y que va a contarnos una experiencia francesa en materia de colaboración entre la empresa y la universidad para formar y retener personal altamente calificado. Patricia, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y sobre todo a los organizadores de esa conferencia, que me parece de suma importancia en su país, pero en todos los países del mundo. Entonces, ¿dónde tengo que...? Entonces, les voy a presentar una experiencia francesa en un contexto un poco general, y el contexto francés que tiene unas universidades y diferentes instituciones de educación superior tratando de formar por y para la investigación, con unos dispositivos de cooperación universidad-empresas y sobre todo uno que se llama el CIFRE, donde veré, y unas perspectivas en cuanto a la cooperación internacional en este marco. El contexto francés, tenemos un poco más, pero de 2.000 millones de estudiantes, que se pueden comparar con 2 millones de empresas. Bueno, yo puse esas dos cifras para mostrar cómo va a ser vinculado al final todo el sistema con el sistema económico, aunque lo académico y lo económico todavía, bueno, no va siempre juntos.
Tenemos dispositivo de cooperación universidad-empresas bastante en tradición, yo diría, si no tomo el caso de las grandes escuelas en Francia, porque en Francia tenemos un sistema un poco bilateral, universidades, que tienen ese nombre, y lo que se llama Grande École, grandes escuelas, que fueron creadas hace más de 2 siglos, y para formar a profesionales y a ejecutivos. Pero dentro de la universidad, entonces que fue mucho más general, pero que a partir de los años 70 ya se dirigió a desarrollar cooperaciones con las empresas, con lo que se llama, para formar a técnicos, con lo que se llama en Francia los institutos universitarios de tecnología, o ejecutivos con unos institutos de administración, ingenieros también, aunque tenemos las escuelas de ingeniería, pero en la universidad se forman la mitad de los ingenieros franceses, y doctorandos. Y hablaré de los convenios industriales de formación por la investigación, que es un dispositivo bastante interesante. Y en Francia estamos pasando, bueno, con todo lo que ya se ha dicho de la competitividad y de la globalización, un fenómeno nuevo de alianzas estratégicas. Entonces tenemos que reunirnos dentro de lo que se llama polos de investigación y enseñanza superior, y lo que llamó aquí la Universidad Paris Este es eso: 2 universidades, 3 Grande École, escuelas de arquitectura, instituto de audiovisual, escuela veterinaria, y este polo se dedica a la formación doctoral y a la política científica de las instituciones miembros. Hay 15 en Francia, pero tenemos también lo que se llama polos de competitividad o redes temáticas de investigación avanzadas. Es que en Francia se crean muchos instrumentos dentro del área público, y vamos hacia 5 campus de excelencia. Tenemos un concurso en este momento que va a salir y vamos a competir por ser lo que se va a llamar campus de excelencia, tal como hubo en España, que ya hay 5 campuses que son de excelencia. No quiere decir que los demás no tienen excelencia, pero bueno, es el tema un poco que se desarrolla en Europa y en Francia. Todo eso ocurre dentro de un marco europeo de convergencias. Quizás conocen lo que se llamaba en 2000 la Estrategia de Lisboa, donde se afirmó, y son los 27 países de la Unión Europea, se afirmó muy claramente que Europa quisiera ser en 2010, ya estamos en 2010, la sociedad del conocimiento más competitiva del mundo, y dentro de eso, si es sociedad del conocimiento, las universidades son al centro entonces de esa estrategia. Y ahora, para la estrategia 2020, porque la Unión Europea ya está en la estrategia de 2020, la idea no es tan ser más competitivo del mundo, sino favorecer un crecimiento sostenible. Y paralelamente a ese proceso, el proceso de Bolonia, cuya meta es crear un espacio europeo de educación superior, y también la meta era 2010, pero ya que estamos a 2010, hemos celebrado los 10 años del proceso y vamos hacia 2020 a fortalecer ese espacio, que es un espacio, como se nota quizás en los mapas, de 47 ahora países, entonces la Unión y los países, como los llamamos ahora, de Bolonia, y Francia es un país eso. Ese proceso desarrolló principios comunes. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque quizás ya lo saben, los estudios en 3 ciclos, que en Francia lo hemos llamado la reforma LMD, Licence, Master, Doctorat, con instrumentos de reconocimientos para favorecer la movilidad profesional y geográfica, los créditos, el sistema de crédito, el suplemento al diploma, el marco de calificación, que es algo también bastante importante, programa conjuntos de formación e investigación, sistema de calidad, ya que ahora tenemos lo que se llama los European Standard Guidelines, que todos los países tratan de seguir formando, creando agencias nacionales, y tenemos también un repertorio europeo de agencias nacionales que pueden venir a evaluar sus universidades también. Eso esquema era para mostrar un poco el sistema de los tres ciclos que tenemos en Europa comparado con Estados Unidos. Y bueno, entonces el primer ciclo va en Europa de 3 a 4 años, el segundo ciclo de 1 a 2 y el tercer ciclo, que es el del que voy a hablar, entre 3 y 5 años. La idea,
haciendo de bajar la duración del doctorado en Europa, que no quiere decir bajar la calidad. Entonces hay un debate y temas acerca de eso. El tercer ciclo está organizado todavía de manera muy diversa, porque Europa sigue muy diversa, con un porcentaje más y más elevado de que llamamos en Francia las escuelas doctorales, que agrupan a equipos de investigación y forman a los doctorandos. Preocupaciones convergentes. Se habla mucho en Europa, como aquí, como en todos los países, de empleabilidad. La idea es que a todos los niveles de estudios, licencia, maestría o doctorado, hay que favorecer la empleabilidad, lo que no es tan fácil. Y podré decirles que, por ejemplo, en Francia y en muchos países de Europa, pero en Francia es más fácil tener un trabajo con un máster que con un doctorado. Pero yo sé que aquí estamos para ver con las empresas también cómo qué interés tiene ese nivel de doctorado, pero es una cuestión, bueno, muy importante también en Europa y no es tan fácil, pero la cooperación con las empresas ya vuelve más y más importante. Movilidad, el interés. Movilidad es algo muy europeo y ahora ya todos conocen quizás el programa Erasmus, pero supera mucho Europa y hacemos lo que puse aquí, joint degrees, titulados conjuntos o cotutela de tesis, que es un instrumento también que se puede hacer que se hace a nivel internacional y que es muy interesante tanto para el doctorado como para los equipos de investigación y las instituciones. Y necesidad de fortalecer los sistemas de educación superior con los sistemas de investigación. Es claro que han hablado en la sesión precedente de la cuestión de los rankings. No hay ni un ranking que puede ser mostrado sin la dimensión investigación. Lo que no quiere decir que quizás todas las instituciones puedan tener un nivel de investigación suficiente o necesario según su meta, según sus objetivos, según su misión. Y tenemos en Europa programas integrativos donde los países terceros como Perú y todos los países de América Latina pueden integrar el programa de investigación, el 7 programa. Erasmus Mundus, estamos ahora mismo, mañana, a cerrar las candidaturas del Erasmus Mundus Master y Doctorado o el programa Alfa, que conocen muy bien aquí y en toda América Latina. Entonces, los vínculos entre investigación e innovación. La formación doctoral seguramente es completamente al centro de eso. Y en un país como Francia, para ser un profesor de universidad, cualquiera su nivel, tenemos que tener un doctorado. Entonces, casi el 100% de los profesores tienen un doctorado y eso no es el caso en toda Europa, pero va más importante. Y también en Francia, el 40% de los investigadores privados o públicos, son doctorandos, para mostrarles que, bueno, sin doctorado fuertes, la innovación no se desarrolla tanto. Es un nivel, entonces, de formación que lleva a nuevas competencias para las empresas, y solamente subrayaría unas competencias, pero hay que ver que tiene un valor agregado comparado con un máster, un doctorando, un indicador de excelencia, como lo decía en los rankings, y también para los organismos de acreditación, y una correlación fuerte con los marcos de calificaciones. Por ejemplo, en Francia tenemos un marco de cualificaciones que tiene 5 niveles, y el doctorado no es un nivel diferente del máster, lo que tampoco favorece la empleabilidad de los doctorandos. También negociaciones están con las empresas para cambiar eso. Unas cifras quizás para decirles que el número de doctorandos crece y ha crecido bastante esos 10 últimos años en todo el mundo, con una fuerza importante en América del Norte y Europa, que forman más del 65% de los doctorandos, con previsiones de crecimientos muy debatidas. En unas cifras se dice que van a aumentar y otras no, que quizás la demanda de los doctorandos no va a aumentar tanto, aunque aumenta mucho para formar a los docentes, porque siguen muchos países con una tasa de doctorandos en los docentes bastante baja. Y yo sé que en Perú también es una cuestión debatida. Un ratio bastante bajo en la población estudiantil, ya que en los Estados Unidos representan los doctorandos el 2.2%, Europa 3.2%, en Francia,
4 en el Reino Unido y un poco menos del 2% en Japón. Entonces, claro que no vamos a formar un 30% de doctorandos en los 20 años próximos, eso es muy claro. En Francia tenemos unos 65.000 doctorandos en 2007, bueno, con un crecimiento bastante alto y 10.000 graduados por año. Dentro de esos 65.000 hay más alrededor del 40% son extranjeros. Entonces, claro que la movilidad internacional, si la llamamos así, es muy importante. Y todavía en Francia sigue la tasa de la gente, de los doctorandos viniendo de África, del 40%. Yo puse que el número 1 en América Latina era Brasil y que teníamos, eran las cifras de 2007, pero quizás han cambiado, menos de 100. Pero ya es una cifra que ha aumentado. Y las cotutelas de tesis han aumentado bastante también. Y el 30% de los doctorandos están empleados en empresas, lo demás en la investigación pública o en la educación superior. Francia fue un líder en Europa porque, bueno, tuvimos un decreto en 2006 sobre las escuelas doctorales diciendo que el doctorando es un joven investigador en formación con una primera experiencia profesional de investigación. Casi ya no es un estudiante, es un joven investigador. Lo que quiere decir que tiene que trabajar en un equipo de investigación. Y todo en las universidades en Francia empieza por eso. ¿Cuáles son los equipos de investigación reconocidos por las agencias nacionales y cómo pueden trabajar con la escuela doctoral para formar al doctorando durante todo el tiempo de la tesis? Y ahí voy a llegar al CIF. Tenemos diferentes agencias y asociaciones públicas en general, pero también privadas, para favorecer el financiamiento y la empleabilidad. La ANRT, Agence Nationale de Recherche et de Technologie, es la que financia el dispositivo bastante interesante del que voy a hablar en unos minutos. Y también hay un crédito de impuestos para las empresas cuando reclutan a doctorandos o cuando también desarrollan programas de investigación, que es una incitación bastante importante. Y doctorandos también es un nuevo dispositivo, doctorandos consultores, que llevan a cabo estudios para las empresas y otra vez el Estado financia por parte la remuneración de esos doctorandos. Hay que decir que la inversión pública, que todavía no nos parece suficiente en Francia, es bastante alta en el área de la formación doctoral. Y también las escuelas doctorales organizan diferentes eventos, tal como lo que se llama los doctoriales, donde todos los doctorandos vienen a presentar un papel o su objeto de investigación. Las empresas también, si hay empresas, vienen, los diferentes laboratorios, y durante 3 o 4 días así se intercambian ideas, métodos y prácticas. Entonces, el dispositivo del que les voy a hablar, porque está puesto en el papel, es ese dispositivo de convenios industriales de formación para la investigación. Es un dispositivo bastante original en un país como Francia, donde a veces no es tan fácil que las universidades trabajen con las empresas. Fue creado en 1981, entonces ya tiene bastante tiempo, y es administrado por ese organismo público que financia el proceso. Hubieron ya 12.000 tesis defendidas en un poco más de casi 30 años. Un convenio, entonces el dispositivo hace que hay 2 tipos de convenios. Un convenio firmado entre una empresa y un laboratorio de una escuela doctoral, lo que quiere decir que la selección del doctorando se hace al mismo tiempo por el laboratorio y el director de tesis y por la empresa que va a reclutar al doctorando, porque tiene un contrato de trabajo entre el doctorando y la empresa. Y el sueldo está, bueno, hay un mínimo de 1.600 euros por mes para el doctorando y recibe la empresa un financiamiento por mitad del gasto del doctorando. Entonces es un proceso financiado por el Estado.
un cofinanciamiento, como lo puse aquí, durante 3 años, porque la idea es de ser capaz de sostener la tesis, de defender la tesis en 3 años, y después no hay más financiamiento, lo que es una manera de apujar un poco a los doctorandos y a los directores de tesis. Entonces, claramente es una experiencia profesional de investigación e innovación, porque les he puesto el sitio después, pero se ve que, por ejemplo, la creación de potentes o nuevos dispositivos, nuevas proceduras en las empresas son bastante importantes después de una tesis de un doctorando. Un dispositivo que se puede considerar como eficiente. Hay una mejor tasa de defensa de la tesis en 3 años, el 88% de los doctorandos defienden en 3 años, lo que, bueno, es alrededor del 70 o 65 si miramos a todas las tesis. Una mejora inserción profesional, el 96% tienen un trabajo después de 1 año, el 66% después de 3 meses, que es una tasa bastante alta, sobre todo al nivel de doctorado, donde a veces es más difícil. Claro que va a depender también de las disciplinas. Quizás es más difícil tener un contrato si hacemos una tesis en filosofía, aunque existe también. Por ejemplo, unas empresas que trabajan sobre la cuestión de responsabilidad social de la empresa, de ética, pueden reclutar a un doctorando en filosofía. Pero bueno, se imaginan que son así ejemplos no muy desarrollados. En derecho, en economía, en gestión, son sectores donde hay bastantes posibilidades de tener ese tipo de contrato. Y se dice, eso es cierto que a pesar, además de la competencia científica del doctorando, que es la misma que los que no tienen esos contratos, desarrolla más ese tipo de doctorando competencias transversales, tal como trabajo en equipo, gestión de proyecto, comunicación intercultural, si son equipos internacionales, y también interdisciplinarias, que son competencias muy importantes, como lo sabemos bien, para las empresas, que a veces piensan que si uno tiene un doctorado no va a poder ser práctico, no va a poder dirigir a equipos, porque está completamente focusado, se puede decir, ¿no? En su tema, y ya, bueno, no sabe cuál es la realidad profesional. De todos modos, se dice que un académico no es un profesional, eso tampoco nunca lo he entendido, porque me parece que ser docente o ser académico también es una profesión. Entonces, cuando los doctorandos salen como docentes, claro que es una profesión que necesita esas competencias también. Entonces, eso yo sé que no van a ver nada, no sé lo que pasó con mi computadora, no pude ponerlo más, pero dejaré el PowerPoint. Son los diferentes sectores de actividades de las empresas que reclutan a los doctorandos viniendo del CIFR, y aquí se nota que hay todo, casi, bueno, y yo tampoco, no lo voy a ver aquí directamente, pero si me dan pregunta tomaré mi papel. Y lo que solamente puedo decirles es que todos los sectores están aquí, mucho en química, ciencia biológica, materiales, nueva tecnología, información y telecomunicación, pero también servicios, turismo, y claro que hay por lo menos el 75% de los sectores industriales, más que de servicios, que reclutan a ese tipo de doctorando. Eso muestra que tenemos también un sector económico muy importante, primero de grandes empresas, pero también de pequeñas y medianas empresas. El 40% trabajan en pequeñas y medianas empresas. Aquí va a ser igual, entonces... y unas palabras para las perspectivas de cooperación internacional. Desarrollar cotutelas de tesis entre 2 países, entre 2 laboratorios, es algo muy interesante, tanto para desarrollar las competencias científicas como internacionales, interculturales de los estudiantes. Pero eso necesita que en cada país haya un laboratorio o un equipo de investigación, como lo llamamos, y un director, porque es codirección,
cotutela una sola tesis, pero una colaboración entre dos laboratorios sobre un proyecto de investigación. Facilitar un dispositivo internacional de tipo CIFR podría ser posible quizás, es decir, que una empresa aquí en Perú, que sea francesa o que no sea francesa, o extranjera o nacional, pudiera también sobre un proyecto muy preciso con una universidad peruana y quizás una universidad francesa también, desarrollar ese tipo de contrato y fortalecer a los equipos de investigación, porque eso parece la primera etapa. Y los proyectos, tanto, yo puse aquí para Perú, para adaptarme aquí al contexto, en el marco del Instituto de Estudios Andinos o del Instituto de IRD de Investigación para el Desarrollo, que la cooperación interuniversitaria. Entonces, como profesora de universidad y gran admiradora, no sé si dice, de su país, espero que las colaboraciones entre las universidades franco-peruanas y las empresas podrán desarrollarse en los 10 próximos años. Gracias. Aquí son los sitios de dos asociaciones, la ANRT, donde pueden tener todas las cifras del contrato CIFR, y el otro que es la asociación Bernard Grégory, que también es una asociación que facilita a la inserción profesional y que da muchos datos del tipo de empleabilidad de los doctorandos. Muchas gracias, Patricia. Además ha cumplido muy bien con el compromiso de tiempo. Perfecto. Cada presentación. Creo que nos ha puesto en el tema, Patricia, al hablar de este convenio. Al final, después de describirnos la estructura universitaria en Europa, lo importante es habernos mostrado el éxito que tiene este convenio entre la empresa y la universidad con la intervención del Estado. Yo espero que después Paco nos pueda contar un poco qué posibilidades hay de hacer algo así en el Perú. Quisiera ahora presentarles a nuestro segundo expositor, Juan Carlos Navarro, que es jefe de la Unidad de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y quien va a analizarnos el déficit del capital humano para la innovación en América Latina, los requerimientos y orientación de la inversión en educación y la necesaria vinculación del capital humano al mundo productivo. Este tema otra vez de empresa-universidad. Juan, por favor. Bueno, muchas gracias. Me permito aclarar que yo era el jefe de la Unidad de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, pero tengo ahora unos años tratando de convencer a la gente que soy realmente experto en innovación, ciencia y tecnología. Entonces, un poco para corregir mi título a efectos del programa, ¿no? Ustedes son una parte muy importante que me crean, así es que espero que tenga éxito con mi presentación. Le agradezco mucho a los organizadores de este CADE por la educación del 2010. Para mí es especialmente placentero estar acá y ustedes, que varios acá me conocen, tengo varios amigos en la audiencia, saben que para mí es realmente un placer estar acá en Perú, país al que he estado ligado y a su tema educativo y a su tema de desarrollo científico y tecnológico ya por un cierto tiempo y con mucho aprecio y afecto. La verdad a mí se me ha pedido que yo toque el tema de educación relacionándolo con el tema de innovación, ciencia y tecnología. Y varias de las cosas que yo voy a decir tienen muchos puntos de contacto con lo que ustedes han escuchado hasta ahora, y ustedes lo van a ver muy claramente, pero yo voy a hacerlos o a tratar de hacerlo lo más posible desde el punto de vista de la innovación y el desarrollo tecnológico. La verdad es difícil encontrar una coincidencia más afortunada que la de hoy, cuando un titular de la prensa diaria dice esto: si no invertimos en ciencia y tecnología, no habrá desarrollo. Este es el comercio de hoy, ¿no? Entonces, aquí podríamos dejar mi presentación, ahorraríamos unos cuantos minutos, ¿verdad? Pero porque este es el mensaje final, digamos, del asunto, esto se lo debo a Fabiola León Velarde, la rectora, y le agradezco muchísimo, la verdad, porque eso ha sido una inspiración para hacer esto hoy también. Digamos, el tema del capital humano para la investigación, el desarrollo y la innovación
yo lo voy a abordar de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es un paso muy rápido sobre el tema de la innovación en América Latina, investigación, desarrollo e innovación, ¿dónde estamos? Y voy a generalizar América Latina porque yo creo que hay diferencias importantes entre algunos países de América Latina, pero el diagnóstico no es demasiado diferente y uno lo puede generalizar bastante. Después podemos abundar en detalles en la etapa de comentarios. De manera que esta caracterización inicial es como el aperitivo para llevarme a caer en el tema de la relación de todo esto con educación que va a venir después. Muy rápidamente, caracteriza a América Latina una muy baja inversión en investigación y desarrollo. Si ustedes no ven las cifras de detalle de ese gráfico, realmente no importa. Lo importante es que vean el dibujo, ¿no? El dibujo. Y ustedes ven que lo que tienen allá del lado derecho corresponde a la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del producto en países de la OSDE, en países de economías avanzadas. Y lo que ven de este lado es la inversión en investigación y desarrollo en países de América Latina. Y es importante que ustedes reparen en que las escalas de los dos gráficos son diferentes, ¿no? Es decir, estamos midiendo realmente proporciones de un cuarto del producto, la mitad del producto, ¿no? Con proporciones de inversión en investigación y desarrollo que alcanzan al 2%, al 3%, al 4% del producto en el otro lado del gráfico. De manera que una primera generalización, y Perú cabe perfectamente allí, es un muy bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo. Después, otra cosa, y esto lo traigo a colación dado la característica de este evento, es muy bajo involucramiento privado en el tema de investigación y desarrollo. De nuevo tienen ustedes dos lados del gráfico, del lado derecho, países de la OECD, del lado izquierdo, países de América Latina. Y en la parte azul, ¿verdad? El azul y el rojo lo que denotan es de los investigadores, de la inversión que se hace en investigación y desarrollo, cuánto es de origen privado y cuánto es de origen público. Y ustedes verán que domina el rojo, que es lo público en América Latina, y domina abrumadoramente el azul, que es el privado, la inversión privada en los países de América Latina. De manera que una cosa que podríamos decir es que hay baja inversión, pero esa baja inversión además no solo es baja, sino que es sobre todo pública, que no es que sea malo que sea pública, pero implica que hay una baja participación del sector privado, bajo involucramiento, como digo yo, allí del tema. Y por supuesto hay un correlato, que es que hay muy pocos investigadores en el sector productivo, ¿no? Nos citaban ahora, nos describían muy bien en la primera presentación el caso de Francia y de cuántos doctores en Francia trabajan en empresas privadas. Bueno, la proporción de investigadores, ya no doctores, pero así llamados investigadores o personas que se dedican a innovación, investigación y desarrollo en América Latina, trabajan abrumadoramente en algunos países exclusivamente en el sector público, muy poca inserción de investigadores en empresas. Entonces, el resultado, hay muchas maneras en que se podría medir este resultado, las diferencias abismales que hay en el número de patentes que se producen, en el número de artículos científicos que se publican. Hay muchas medidas de resultado. Yo puse una ahí también que tiene como más relación con el tema empresarial, que es la proporción de las exportaciones que se puede decir que son de alta tecnología. Y de nuevo, ustedes pueden comparar los dos lados del gráfico y se dan cuenta cómo, con la notable excepción de Costa Rica, que es la primera columna alta aquí de la izquierda de América Latina, como ustedes saben, esto tiene nombre y apellido, es la planta de Intel. Esto no es quitarle mérito a Costa Rica, pero esto está muy bien definido de qué se trata. Con esa notable excepción, estamos hablando de nuevo de dos órdenes de magnitud completamente diferentes entre las economías avanzadas y las economías de América Latina. De manera que poca inversión, poco involucramiento privado, pocos investigadores dedicados al tema productivo, resultado, pocas exportaciones de tecnología. Yo ya lo he usado, en todo caso lo voy a usar en lo sucesivo, el concepto de Sistema Nacional de Innovación. Eso ya se ha mencionado en una de las anteriores presentaciones.
La idea es que para promover la innovación, antes había una visión que se llamaba lineal, que era decir, yo invierto en investigación básica, después eso pasa y se convierte en investigación aplicada, y entonces cuando una vez que se convierte en investigación aplicada, se aplica al desarrollo de productos y se comercializa. Hoy en día hay una visión mucho más compleja de este asunto. Esta es una relación multidireccional. A veces empieza así, pero a veces empieza al revés. Del mundo de la solución práctica se pasa a temas de investigación. Y en todo caso, el que haya innovación en una sociedad no depende de que se produzca esta cadena lineal que se veía antes, sino de un complejo de factores que tiene 3 polos, que ustedes los ven allí. Está el sector público, está la academia, los laboratorios, las universidades, los centros de investigación, y está el sector privado. Y cada uno de los 3 tiene que estar articulados los 3 de muchas maneras. De nuevo, me excusa la profesora Paul, que voy a hacer varias referencias a lo que ella acaba de decir, pero justamente es un ejemplo de lo que ella nos acaba de dar, de intentos por producir articulación entre el sector privado y la academia, ¿no? Bueno, justamente. Y usted ven allí que entre las muchas cosas que están flotando alrededor de esas relaciones está el tema de la calidad educativa, el manejo del pool de talento, la inversión que se hace en investigación, entre otras muchas cosas que hay que tener en cuenta. De manera que, en síntesis, los sistemas de innovación, esto que ustedes acaban de ver en América Latina, se caracterizan en líneas generales, y ya les digo, Perú cabe completo dentro de este diagnóstico, en poca inversión en investigación, desarrollo e innovación, que es la I chiquita que está al final. Una menor parte de la inversión es privada, la parte de la inversión pública se concentra en investigación básica no aplicada, pocos investigadores y aún menos de ellos en el sector privado, con resultados de pocas patentes, aunque una creciente producción científica e insuficiente incremento de la productividad. Entonces, ese es el cuadro de diagnóstico de los problemas de la innovación, la ciencia y la tecnología en América Latina. ¿Qué sabemos acerca de la relación entre el capital humano, ¿no?, el tener una población educada, y la innovación en una sociedad? Aquí hay algunos hechos básicos establecidos por la investigación que se ha hecho sobre este tema. Primero, se sabe que un mayor stock de capital humano posibilita que un país alcance más rápidamente la frontera tecnológica. Es decir, hay una frontera tecnológica mundial, hay maneras de hacer, maneras de producir que representan lo más eficiente que se ha podido arreglar y descubrir desde el punto de vista tecnológico. Muchas partes de muchos países del mundo no operan en esa frontera, operan en un punto que está lejos de esa frontera. Entonces, ¿qué es lo que dice esa primera proposición allí? Que mientras más capital humano tiene una sociedad, mientras más gente, más y mejor educada, ¿no?, es más fácil, se acelera más el acercamiento a la frontera tecnológica. Fíjense que no se quiere decir que el país vaya a inventar su propia frontera tecnológica, ¿no?, o se vaya a convertir en el líder tecnológico que fija la frontera a nivel mundial. Simplemente la frontera está ahí. Parte del ejercicio es tratar de acercarse, y eso se logra mejor si hay un amplio stock de capital humano. Después, el efecto del capital humano sobre la innovación y sobre el crecimiento va por 2 vías principales. Esto es de sentido común, pero así se ha estado estudiando, y es, bueno, ustedes piensan normalmente en la ciencia como algo que lleva al descubrimiento, o sea, algo que mueve la frontera tecnológica, para hablarlo en nuestro vocabulario anterior. Pero también hay la adaptación de la tecnología, o sea, el acercamiento a la frontera se produce cuando aprendemos lo que han hecho otros, lo adaptamos a las condiciones locales, climáticas, culturales, etcétera, y eso nos acerca a la frontera tecnológica. Entonces, se sabe que el capital humano es esencial para ese acercamiento. Ahora, se ha determinado que hay varios tipos de capital humano. El capital humano avanzado, ¿no?, hablemos de los doctorados y doctorandos de que nos hablaba la presentación previa, es crucial claramente para el tema de el descubrimiento, el tema de cómo llegar y sobrepasar y redefinir la misma frontera del conocimiento. Ahora, el tema de la aproximación gradual o acelerada, en todo caso, a la frontera, necesita también, no digo que en vez de, pero necesita también
de otro tipo de personal, que es un personal más intermedio, que es lo que llamamos el personal técnico, el personal de ingenierías, el personal que logra hacer un vínculo entre lo que es el mundo de la producción y el mundo del conocimiento. Si ustedes escucharon con atención a la ministra de Economía y Finanzas hace un rato, ella al paso mencionó algo de esto. Ella dijo, estamos teniendo el problema de que en algunos sectores para crecer necesitamos importar personal técnico, dijo, ¿no? Y mencionó construcción, logística, pero a eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Es decir, hay un cierto nivel que puede no ser doctorado, pero que es esencial en todo el mundo para la difusión, la adaptación tecnológica y el acercamiento a la frontera de conocimiento. Entonces, eso también es parte del problema educativo. Perdón, creo que esto lo pasé al revés. Entonces, para organizarnos mentalmente, lo que yo les sugiero que para pensar en este tema, así me lo organizo yo, el tema de la educación, ahí se llama capital humano, digamos, ¿no? La educación con innovación se divide en tres partes, o tiene tres niveles si ustedes quieren. Hay un tema que es el de la educación básica en ciencias, ¿no? Es decir, el problema de cómo se enseña la ciencia en primaria y en secundaria, y el problema de cuál es el nivel de alfabetización científica general de la población. Esto es crucial. Segundo, la educación intermedia o técnica en ciencias. Esto tiene que ver con el desarrollo de las ingenierías, de carreras cortas en campos tecnológicos y la incorporación de este tipo de capital humano al proceso productivo. Y el tercero es el de la educación avanzada en ciencias. Aquí ya estamos en el terreno de la investigación, el desarrollo, los doctorados, universidades y centros de investigación capaces de atraer y retener este tipo de personas, este tipo de capital humano, y conectar estas instituciones al Sistema Nacional de Innovación, o sea, no tenerlas como torres de marfil, sino conectarlas con el mundo económico, con el mundo cultural que las rodea y además con las redes mundiales de conocimiento, ¿no? Lo que se llama ahora la universidad universal o global. Entonces, si vamos a los retos, en cada uno de estos niveles hay dos retos principales, en cada uno de ellos. Uno es la creciente competencia internacional por el talento, es decir, como estamos, y ya se les he dicho a ustedes hasta la saciedad, no los voy a aburrir, pero se les ha dicho que estamos en la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento, entonces hay una valoración cada vez más grande del talento y por lo tanto hay una competencia por capturar ese talento. Y bajo esas condiciones es que tiene que operar el Perú como cualquier otro país del mundo en este momento. No son ustedes los únicos que se están preocupando por este tema. Y segundo, cómo asegurar en general la calidad de la educación científica, también a cada uno de estos niveles. Entonces paso muy rápido por algunas reflexiones de respuesta a estos retos, a cada uno de esos tres niveles que se divide el problema. El tema de la creciente competencia global por el talento, en la educación básica, tiene que ver con lo que se llama la identificación temprana y el cultivo del talento científico desde edades tempranas. Esto no es trivial, esto es algo que requiere esfuerzo, requiere dedicación. Hay, por ejemplo, la penúltima prueba de PISA, que fue especialmente fuerte en el tema de ciencia, determinó que si a la altura de los 15 años un joven está muy interesado en ciencia, la probabilidad de que termine siendo un científico, un investigador, es altísima. Si a los 15 años piensa que esto de la ciencia no lo mueve, es aburridísimo, que fastidio con la ciencia, eso se perdió. Hay muy poca probabilidad de que se logre sacar de allí, por más que usted tenga universidades excelentes, a un buen científico. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer abajo de identificar y de alimentar esos intereses, porque eso no ocurre por casualidad, sino de manera muy excepcional. A nivel intermedio, ¿verdad? Eso significa asegurarnos de que los técnicos y los ingenieros están insertados empresarialmente de manera adecuada. Digamos, si ustedes preguntaran cuántas empresas tienen un departamento, una unidad, aunque sea de investigación y desarrollo, ¿no? ¿Cuántos se preguntan o le preguntan a sus trabajadores y a sus técnicos intermedios cómo mejorar los procesos de producción?
las respuestas en una encuesta, yo me atrevo a asegurar que una encuesta en la economía peruana daría una respuesta afirmativa muy baja. Entonces esto es parte de la cultura empresarial que hay que cambiar para no solo que existan estos personajes, sino que tengan un eco en la organización de la empresa y se sientan interpelados por su funcionamiento. En tercer lugar, el cultivo, la atracción, circulación de talentos y el desarrollo de nichos es lo apropiado a nivel superior. Yo voy a volver sobre eso inmediatamente. Entonces, aquí están los hechos que les mencionaba respecto a estoy acelerando un poco el paso para no irme con el tiempo. Los hechos básicos que les mencionaba respecto a la educación básica. Me faltaba el último que quiero tener un segundo ahí, que es que el apoyo social a la innovación supone una población educada que entiende el valor de la investigación y la tecnología. Es decir, al final, las decisiones sociales, que son decisiones políticas, se van a tomar en un momento en que haya un apoyo general por estas cosas que diga a los políticos o que diga a los que toman las decisiones, esto es importante, ¿no? Si el político sigue perdiendo puntos cada vez que menciona la palabra tecnología o la palabra innovación, porque nadie piensa que tiene nada que ver con él, entonces no va a ocurrir, ¿no? Entonces esto le ponen un nombre a algunos países que a mí me gusta mucho, lo llaman el tema de la apropiación social de la ciencia, o sea, de cómo socialmente se entra en una onda en la que esto es muy importante para la sociedad. Otro campo en el que el empresariado puede colaborar muchísimo. En el nivel medio, también les he comentado ya, solamente les repito que esto no es sino el resultado de mucha investigación que nos dice que los tecnólogos medios constituyen el eslabón crítico en los procesos de transferencia tecnológica. Es decir, una cosa que estamos viendo, les menciono un dato, que estamos viendo en algunos países de América Latina, es un gran incremento de las publicaciones científicas. Por cierto, no necesariamente en el Perú, pero hay países en que ustedes observan eso, donde hay algunos países que se han puesto ya están creciendo tan rápido en artículos científicos acreditados que ya se empiezan a notar a nivel mundial. Ahora, en esos países las universidades siguen divorciadas del proceso productivo. O sea, eso no resuelve automáticamente el tema de que el conocimiento tenga relevancia económica, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que atacar porque si no, no ocurre la transferencia tecnológica. Y el último hecho es muy interesante también responde a literatura sobre este tema, de que dice, bueno, pero ¿para qué tanta tema de la innovación, de la inversión en tecnología? Compramos la tecnología y la traemos. Eso es lo que hacen la mayor parte de las empresas latinoamericanas. La mayor parte de la innovación consiste en importar tecnología, lo que se llama tecnología incorporada, que viene con la máquina. Ahora, hay ya una colección más o menos grande de estudios que dice que el saldo tecnológico de eso es menor. O sea, que el hecho de que se importe la maquinaria resuelve el problema del día del empresario, pero no queda una experticia, una capacidad en la sociedad de replicar o de mejorar aquello necesariamente. ¿Por qué? Porque no hay el recurso humano que entienda qué es lo que está pasando y que se empiece a preguntar, ¿y cómo puedo yo a mi vez mejorar esto? ¿Y cómo la próxima vez puedo yo generar una solución tecnológica propia? Entonces, no hay saldo tecnológico, no hay transferencia, por más que usted importe y compre la máquina, a menos que haya un capital humano en la empresa que pueda responder. Y por supuesto estamos con el tema del talento, sobre todo el talento de alto nivel, ¿no? Ahora hay noticias relativamente buenas. Hay gente que se ha dedicado también a estudiar este tema, que ha descubierto que el talento es movible en la sociedad contemporánea. O sea, que los científicos de primera línea se mueven, se van mudando de un país a otro con sus grupos de investigación, a veces completos según la oferta y según las posibilidades que les presentan los países que los están tratando de atraer, ¿no? Alguien mencionaba esta mañana la relación, usaba como imagen el tema de la excelencia en el fútbol y la excelencia en la educación. Yo les podría decir que en ningún deporte, en el fútbol o en cualquier otro, un equipo que quiera ser de primera reclutaría solo localmente, ¿verdad? Es decir, por supuesto que hay que aprovechar el talento local y potenciarlo, pero si ustedes se están planteando un reto de una dimensión global, tienen que ir a reclutar globalmente y hacer estrategias de atracción de talento donde quiera que esté, como son las empresas líderes a nivel mundial y los países líderes a nivel mundial. Bien, hay muchos ejemplos de esto, pero no tengo, tiempo de desarrollarlo. En cuanto a la calidad de la educación científica,
ya se les mencionó el tema de la creación de universidades de clase mundial. Por supuesto que hay mucho trabajo por hacer en el tema de la calidad de la básica, pero yo lo voy a saltar porque creo que ya lo tocaron en un panel de la mañana. Gracias. Estos son los resultados que ustedes deben estar familiarizados con él, de PISA, ¿no? Particularmente en ciencia y matemáticas, donde Perú, ya se les ha dicho también hoy, no queda demasiado bien parado. Esto se eludió también en una presentación previa, donde se les decía cuántas universidades latinoamericanas están en los rankings mundiales. Se entiende que este es un rango de universidades de investigación, el tema que estamos hablando no es un rango de la docencia o de cómo se enseña en estas universidades, pero bueno, ese es el tema, la investigación que estamos tratando acá, y básicamente la respuesta es no hay universidades latinoamericanas en las primeras 20, hay apenas 3 en las primeras 100 y hay apenas 7 en las primeras 500, ¿no? La universidad, y aquí voy a terminar, es un tema importante, es decir, siempre ha sido importante, pero de nuevo, si estamos acercándonos a una sociedad del conocimiento, a una economía del conocimiento, el tema de qué está pasando con la universidad se transforma en un tema crucial para la sociedad. Ahí está una lista seguramente incompleta de las cosas, de las funciones que tiene que cumplir la universidad en una economía moderna. Como siempre, tiene que producir recursos humanos, pero por supuesto tiene que participar en investigación y desarrollo, tiene que ser un agente de brokering, de facilitación de la transferencia tecnológica, generar spin-off de firmas, ¿no? Del espíritu empresarial de sus profesores y de sus alumnos para movilizar sus ideas y lanzar productos nuevos y procesos nuevos al mercado. Puede licenciar tecnología, puede hacer consultoría tecnológica y puede ayudar al diálogo de políticas, a la movilización social en favor de la ciencia y la tecnología. Esto no lo tiene que hacer cada universidad. O sea, aceptamos el pluralismo de que habrá seguramente universidades de investigación que serán más fuertes en algunas de estas funciones y habrá otras universidades que tendrán su fuerte en algunas otras de estas funciones. No es que esta sea toda universidad que tiene que hacer esto, pero un país tiene que tener universidades que se ocupan de todas estas cosas y que son muy buenas en todas estas cosas. Entonces, digamos, ahí es donde la relación entre universidad y empresa, en casi todos estos temas, juega un papel crucial. Y la universidad-empresa es una relación que en América Latina y en el Perú no es, a pesar de este evento, con excepciones como el de este evento, no está especialmente bien. Hay mucho por hacer. Hemos visto afortunadamente recién algunos ejemplos muy interesantes de cómo se puede hacer estímulos, por ejemplo, hasta fiscales, para que las empresas atraigan personas que están haciendo tesis y que están estudiando grados avanzados en universidades y los incorporen al proceso productivo, y la cantidad de repercusiones positivas que eso puede tener, pero eso está en su infancia en América Latina y es un factor primordial que habría que atacar de los dos lados, del sector educativo y del sector empresarial, para avanzar en este terreno. Así que hay otro campo muy importante de involucramiento empresarial en el tema de innovación. Entonces, bueno, aquí hay una serie de... Ya he ido yo ciertamente adelantando algunas de estas cosas. Mejorar el vínculo sector privado-universidad es indispensable. Ahí pongo algunas otras cosas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, institucionalizar en las universidades el tema del manejo de la propiedad intelectual es crucial, ¿no? Yo me he sorprendido de llegar a universidades muy grandes y muy importantes de América Latina que no tienen una oficina dedicada al manejo de la propiedad intelectual. Es decir, no es de extrañar que nadie patente, pero si hay un profesor que quiere patentar, no hay quien le explique cómo se hace, ¿no? O quien lo apoye, ¿no? Ese tipo de cosas es muy importante. El tema de la selectividad, ¿no? Cuando les hablaba el rector de la Pacífico hace un rato o sea, imagínense la distancia que nos separa de Harvard o la distancia que nos separa de Cambridge. Bueno, pero una cosa que normalmente se maneja en estos temas, cuando se conversa de estos temas, es que un país, primero desde el punto de vista del país, esta es una estrategia, como digo, que tiene todos estos niveles y que si se plantea estratégicamente, es una estrategia de largo plazo. No se trata de que ustedes tengan, el año que viene amanecen con un Harvard en Lima, ¿no? Se trata de un tema de ir preparando
con una serie de etapas esto. Ahora, ciertamente se puede hacer una diferencia si se es selectivo. O sea, digamos, estas 10 universidades tope del mundo se molestan si no salen de primera en todo, ¿no? Pero de allí para abajo habría que saber si algunas universidades por lo menos pueden ser de primeras en una cosa, ¿no? Ya iríamos muy bien, ¿no? O sea, que elijan un nicho, que elijan un área de especialización y traten de ser excelentes en eso, y eso sería todo lo que necesitamos. De manera que a eso es lo que se refiere el tema de la selectividad que está allí al final. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que el empresariado puede hacer. El tema de la coordinación entre el sector público, el sector privado y el sector académico es crucial. Creo que Perú ha hecho unos avances muy grandes. Yo recién ayer vi evidencia, por ejemplo, de cómo ha mejorado la relación empresa-universidad en las empresas que han recibido apoyos para hacer proyectos de innovación a través del proyecto del Perú del FinCit, que tiene apoyo financiero del BID, de manera que sí se puede hacer una diferencia y sí hay instrumentos muy concretos con los que se puede avanzar en estos frentes. El tamaño del reto es muy grande y bueno, a nivel institucional, a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les doy las gracias y me pongo a la orden de ustedes para cualquier tema adicional. Muchas gracias. Discúlpame. Muchas gracias, Juan Carlos, y disculpas por esa insistencia en cortar. Sí, desgraciadamente tenemos que avanzar, pero entiendo el tema es muy lindo y estoy seguro que teníamos para estar acá 2 horas más, porque es fascinante lo que nos has dicho. Creo que explicarnos más la implicancia de un sistema nacional de investigación creo que es, y de innovación creo que es valiosísimo. Nos toca ahora presentar a nuestro tercer expositor, que es el señor Francisco Sagasti. Para quienes están en el tema, quizás no es necesario presentarlo a Francisco, es uno de los pocos peruanos que ha dedicado gran parte de su vida profesional al tema de la ciencia y la tecnología. Ha servido en muchas instituciones nacionales e internacionales. Soy testigo de excepción porque hace algunos años tuve el honor de compartir algunas inquietudes en este tema con Francisco y sé el gran prestigio internacional que tiene Francisco en este tema. Es un honor para nosotros tenerlo hoy día en esta sesión sobre innovación, tecnología y empresa. Francisco. Muchas gracias. Realmente muy agradecido en primer lugar por esta invitación a hablar de este tema que, como dice Óscar, nos ha fascinado y apasionado por muchísimos años. No le voy a decir cuándo fue la primera vez que nos encontramos y trabajamos juntos, pero ya son 5 de varias décadas. Y además, no resisto decir ahora que vengo a Andrés Cardó Franco, con quien hemos compartido también algunos eventos cuando hicimos el estudio sobre la viabilidad económica de la reforma educativa de 1970 en el Perú, y cuando con el equipo de consultores técnicos demostramos que no era viable económicamente, que lo que quería hacer el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada con el sistema educativo requería el presupuesto total del Perú durante 10 años. Ahí fue donde nos dijeron que éramos contrarrevolucionarios, que estamos atentando contra el desarrollo de la revolución peruana. En fin, lo que voy a hacer con esta exposición, simplemente usar como pretexto el PowerPoint, no voy a referirme a él, solamente de vez en cuando, y voy a traer a colación 2 cosas. Una, la experiencia práctica del FinCit, este programa de ciencia y tecnología que venimos realizando en nuestro país con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y segundo, mencionaré de vez en cuando algunas de las lecciones que he aprendido en los últimos años. Estoy preparando, a pedido del BID también, un libro sobre antecedentes, evolución y perspectivas futuras de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina. Y por último, para aquellos que tengan un interés un poco más divertido, les sugiero que entren a mi página web y a mi blog, o entren a mi blog a través de Caretas. La última entrada es sobre competitividad. Y solamente les doy una frasecita que puse al final. Competitividad sin tecnología e innovación es como un ceviche sin pescado ni limón. Más o menos. Eso en realidad es lo que sucede. Bien,
quisiera empezar hablando de algunas experiencias de Asia. La primera cosa que nos dicen es, no, el Perú es muy pobre para invertir en ciencia y tecnología, tenemos un ingreso per cápita muy bajo y todo. Veamos este gráfico. Lo que ven ustedes ahí arriba, a la derecha en la línea negra, es el ingreso por habitante de América Latina desde 1970 hasta 2006. Lo que ven en rojo es China y lo que ven en azul es la India. O sea que realmente estamos hablando de que tenemos un PBI por cápita bastante distinto. Y miren ustedes los últimos 10 años la diferencia enorme que tenemos. Nosotros estamos alrededor de 3, 4 veces más que el PBI. Sin embargo, vamos a ver cuánto es lo que se gasta como proporción del Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo. Y vean ustedes, América Latina, con un ingreso 5 veces o 3, 4 veces mayor que el de estos otros dos países, gasta menos de la mitad o la tercera parte que ellos como proporción del PBI per cápita. Así es que, por favor, cuando escuché a un primer ministro una vez decir que el Perú era muy pobre para invertir en ciencia y tecnología, que no me venga con ese cuento, porque en realidad otros países están invirtiendo y los resultados son mucho mayores. Veamos qué es lo que ha pasado en un país como Corea del Sur en comparación con América Latina. Y aquí veamos, miren ustedes, el PBI per cápita de Corea del Sur en 1977 a 1985, el circulito rojo de la izquierda, era similar al de América Latina en 1998-2006. O sea que estamos comparando una región y un país con niveles similares de PBI per cápita. Veamos ahora cuál es la diferencia. En ese periodo que teníamos un PBI per cápita similar, cuánto invertía en investigación y desarrollo Corea del Sur y cuánto invierte América Latina en los últimos años. Miren, una diferencia que va al doble al final del periodo. La pobreza, el ingreso per cápita bajo, no es una excusa para dejar de invertir, por una sencilla razón, porque las inversiones en ciencia, tecnología e innovación son las únicas fuentes de crecimiento sostenido económico a mediano y largo plazo. Y esto no los voy a aburrir con la cantidad de estudios que hay sobre el tema. Pero tengamos eso como telón de fondo a la hora de ver la situación del Perú. ¿Qué nos pasa? En los años 70, el Perú era uno de los líderes en la región. Llegamos a invertir aproximadamente 120 millones de dólares alrededor de 1980. Esto era en parte debido a las leyes general de industria, la ley general de minería, la ley general de telecomunicaciones, la ley general de pesquería, que obligaban a dedicar un porcentaje de las rentas netas de las empresas a investigación y desarrollo. Sin embargo, miren ustedes, se generó una cartera de alrededor de 200 empresas, 250 empresas trabajando continuamente haciendo proyectos de investigación, y no solamente haciendo proyectos de investigación, sino muchos de ellos en colaboración con las universidades. Y aquí está Willy Van Aor, que fue presidente del directorio del ITINTEC durante algunos años, me tocó ser su vicepresidente, para demostrar claramente que entre 1972 y 73 hasta fines de los 80 estábamos adelante en nuestro país. Sin embargo, algo pasó a mitad de camino, primero en los 80, el Niño, el problema de hiperinflación, además de eso, bueno, toda la destrucción del sistema universitario durante los años 90, en fin, y perdimos muchísimo terreno. Y cuando uno mira los datos estadísticos, por ejemplo, dice que el Perú gasta el 0.16% del PBI en investigación y desarrollo. Cuando hicimos las cifras y nos fuimos en detalle al sistema, al CIAF, Integrado de Administración Financiera, y analizamos, el Perú realmente estaba invirtiendo en ciencia y tecnología el 0.1% de su PBI. Eso era la realidad. Incluso estamos peor de lo que dicen las estadísticas. Se encuentra en una situación, por eso lo he puesto en rojo, muy crítica dentro de la región. Y acá, perdón, van a ver ustedes, hemos avanzado en algunas cosas. Bueno, esto no voy a mencionarlo, lo que pasa con generación de conocimientos, lo que pasa con innovación empresarial, etc. La única cosa que quisiera mencionar es que cuando hemos puesto el FinCit, este programa de solo 36 millones de dólares, 25 del BID y 11 del gobierno peruano, nos encontramos con que las empresas ya no tenían interés en trabajar con las universidades. Y no solo eso, sino las empresas ya habían perdido la práctica y el interés de hacer proyectos de investigación y desarrollo. Algunas empresas avanzadas, y acá hay un empresario que no me voy a dejar mentir, cuando le pregunté a él por qué no usa la Universidad Nacional, me dijo,
son de muy mala calidad. Yo no confío en que los investigadores van a guardar la confidencialidad y yo prefiero traerme a expertos alemanes, expertos chilenos, contratarlos por poco tiempo en vez de hacer algo con las universidades. Y le funcionó esta solución, le ha ido muy bien. Pero esto no es sostenible ni a mediano ni largo plazo en un país como el nuestro, en que cada vez que necesitamos hacer un pequeño cambio tecnológico o una adaptación tenemos que ir fuera. Esto está cambiando, hemos visto el deseo de trabajar en conjunto y, bueno, ya se dijo varias veces, ¿no?, que en el componente de innovación estamos en el índice final. En servicios de innovación, bueno, ni hablaré de toda la parte. Aquí es importante una cosa a mencionar qué está pasando, por ejemplo, con el FinCit en este campo. Uno de los proyectos que hemos financiado es cómo ayudar a los CITES, a los Centros de Innovación Tecnológica del Ministerio de Producción, que son 12, parte privados, parte públicos, hay algunos de ellos muy exitosos, pero estaban todos separados. Hemos financiado un proyecto para crear una secretaría conjunta y convertir a estos 12 CITES que andaban cada uno por su lado en un sistema integrado de apoyo a la pequeña y mediana empresa con recursos provenientes de este préstamo del BID. Y hemos visto también, hemos hecho una serie de experimentos, yo las llamaría porque son trabajos, por ejemplo, para enviar a personas a hacer búsquedas tecnológicas en el exterior, hacer pasantías tecnológicas, etc. Y lo que hemos visto es que las políticas están orientadas a ciencia y tecnología, y yo les doy solamente un dato. Aquellos de ustedes que tengan interés en ver cómo está el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología a mediano plazo, entren a la página web del CONCITEC, vean ustedes la prioridad, vean ustedes el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y van a encontrar lo siguiente. Entre otras cosas, hay 236 líneas prioritarias. 236 líneas prioritarias para desarrollo científico y tecnológico. Y hay un planteamiento que en el 2014 el Perú estará gastando el 1.6% de su PBI en ciencia y tecnología. Y cuando van ustedes, y es muy interesante, ¿cómo? Lo único que se dice al final en ese plan es un parrafito que dice: la implementación de todas estas medidas acordadas se hará por parte de grupos de trabajo especializados que se convocarán oportunamente. Las políticas implícitas van realmente un poco mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos, y aquí yo considero, porque escuchando a Idel Wechsler esta mañana, todos podemos decir que el vaso está medio lleno, está medio vacío, pero no hay nada peor que es el deporte en el cual sí nosotros somos campeones mundiales en nuestro país en el autoengaño, por no usar otra palabra más conocida, el auto, ya saben qué, ¿no? Nosotros a veces nos queremos engañar a nosotros mismos. Entonces yo creo que lo primero es saber qué tan mal o qué tan bien estamos y de ahí diseñar maneras rápidas de poder cambiar la situación. Hay avances significativos, perdón, es decir, realmente, y ahí vuelvo un poco a la metáfora que mencionó esta mañana Idel Wechsler, es decir, realmente no podemos ser todos pesimistas. Bueno, tenemos FinCit. Este ha sido un programa muy exitoso al que voy a volver en unos minutos. Son solo 36 millones y francamente es un proyecto piloto que el BID nos dio al final ya por cansancio. Con toda franqueza. Se empezó a negociar en serio. La primera vez yo hice una misión por encargo de Roger Guerra García en 1982. Nos demoró 25 años concretar el primer préstamo de ciencia y tecnología por una variedad de problemas. Pero en fin, cuando lo recibimos, avanzó rapidísimo. Se ha hecho muy bien. Tuvimos el privilegio y la suerte de contar con alguien como Alejandro Afuso, que a mi juicio es el mejor servidor público que tiene el Perú. Tuve la suerte y el privilegio de contar con un consejo directivo con personas como Juanito Inchaustegui, como Pepe Valdés, Isaías Fleet, varios amigos del MEF, y desde la presidencia de ese consejo directivo hasta diciembre del año pasado me tocó empujar estas cosas. Luego tenemos Fidecom, 200 millones de soles que Lucho Carranza, cuando tuvimos una bonanza fiscal en el 2006, tuvo una aspiración, lo dejó de lado, pero desgraciadamente dejó de lado 200 millones para hacer proyectos de investigación en las empresas. Desgraciadamente se demoró mucho en implementar. Al final, después de mucha pelea, logramos que la experiencia adquirida en FinCit se haga valer y que sea el FinCit sea la secretaría técnica de este Fidecom, que tiene un consejo directivo presidido por el ministro de Producción, por el Ministerio de Producción. Pero ya en noviembre ya empezó a funcionar, ya está empezando a darse dinero, estamos avanzando. Luego el CONCITEC, pese a todas las dificultades, ha logrado sacar las primeras cátedras CONCITEC en universidades. Ya les hablé de los centros de innovación tecnológica. Hemos visto la respuesta de las universidades. La Universidad Cayetano Heredia, que la presidenta del CADE y la rectora, tiene 16 proyectos con el FinCit. La Católica tiene 11, la Agraria tiene 5. Y el 80% de estos proyectos que financiamos en las universidades tienen una contraparte empresarial.
O sea, se está haciendo realmente muchas cosas y podemos hacer. Y luego las empresas han respondido, pero de una manera muy débil. Sin embargo, pese a todos estos pequeños avances que demuestran que sí sabemos y sabemos hacer las cosas bien y las podemos hacer bien, todavía estamos en una situación muy grave. En el CADE del año pasado, tanto Lucho Carranza como Sebastián Edwards, en fin, todas las personas que hablaron dijeron una cosa muy clara. El Perú tiene 10 años siendo competitivo, mejorando las cositas fáciles. ¿Qué cosa es esto? Simplificando trámites, mejorando infraestructura, eso sabemos cómo hacerlo. Pero llega un momento en el cual esas maneras fáciles de aumentar la productividad y competitividad se agotan. Y ahí hay que empezar a competir en serio con empresas mejor preparadas, con más innovación, con nuevos productos. Y la frontera que nos hablaba Juan Carlos no es una frontera que se queda ahí. En el momento que estoy en la frontera, me voy acercando a la frontera, se ha vuelto a mover otra vez. Entonces es un esfuerzo muy grande. Y tenemos solo unos pocos años para empezar a trabajar en serio en crear una capacidad científica y tecnológica propia y de innovación propia. Porque si queremos hacerlas en los próximos, digamos, de acá a 10 años ya va a ser demasiado tarde. Habremos perdido una vez más, y no tengo tiempo de contarles a ustedes, de los 20 minutos que nos hayan dado, todo lo que se ha avanzado sobre paradigmas tecnoeconómicos, la oportunidad que tiene América Latina, todo lo que son la biocivilización, las oportunidades de utilizar. Mire, hay oportunidades absolutamente extraordinarias de América Latina, y sobre todo América del Sur está posicionada de forma excepcional. No hay ninguna otra región del mundo que tenga lo que tiene América Latina. En energía, en población, en recursos, en diversidad, en climas, en infraestructura, en capacidad. Empiezan a sumar todo y se dan cuenta que ahora, el problema es que solo Brasil, solo Chile y en mucho menor medida Colombia, Uruguay y luego más abajo México, Argentina están pensando en este tema. Nosotros estamos tratando de pensar, yo lo que ha dicho la ministra hoy de la tarde, espero que esto pueda resultar. El demanda del Perú está bastante más atrasado y necesitamos. En fin, voluntad política, todo eso, podemos aprovechar la experiencia de otros países. ¿Qué habría que hacer? Bueno, señores, ya basta de proyectos pilotos. Y disculpen los amigos educadores, pero mencionábamos que en las zonas rurales, todos los experimentos que escuchamos esta mañana abarcan 120.000 alumnos, más o menos. Todo lo que se ha hecho, 120.000 alumnos, de los 2,5 millones de estudiantes en zonas urbanas, marginales y rurales. Es el 5%. Está muy bien. Entonces, claro, hay que avanzar, hemos avanzado mucho, pero solo estamos llegando al 5%. Tenemos que ser mucho más ambiciosos. En el caso del sector salud, por ejemplo, en los sistemas de CLAS de los comités locales de administración de salud, en 10 años han logrado proporcionar el 30% de los servicios de salud y está creciendo, y si no crece más es probablemente porque hay algunas trabas de otro tipo. En otras palabras, en educación, en ciencia y tecnología, estamos obligados a ser más ambiciosos. Un querido amigo mío escribió un editorial una vez en el diario El Comercio diciendo que nuestra labor como científicos era optimizar la miseria. Y lo repitió en un evento que estaba yo, le dije, mira, por favor, yo no quiero optimizar los míseros recursos que están para investigación, lo que quiero es salir de la miseria. Entonces, esa mentalidad, tenemos que salirnos de esa mentalidad que a veces nos encierra muchas veces. El Perú puede dar un salto, lo que hemos hecho en FINSIT ha demostrado. FINSIT, francamente, es un proyecto piloto. 36 millones de dólares es una gota en el agua. Se mencionaba, bueno, en tu entrevista lo mencionas, Fabiola, Argentina el año pasado acaba de conseguir, y fue el equipo de Juan Carlos, se les dio un clip que se llama, el que voy a mencionar más adelante, de 750 millones de dólares. Hace 2 semanas Juan Carlos negoció con Colombia 500 millones de dólares. ¿Y saben ustedes cuál es el presupuesto inicial que ha puesto el Ministerio de Economía y Finanzas para la segunda operación del FINSIT? 25 millones. Ya basta de proyectos pilotos cuando sabemos que podemos hacer las cosas bien y mejor. Y la idea es subir al promedio latinoamericano del 2007. Mira, francamente no es mucho, pero implicaría sextuplicar la inversión en ciencia, tecnología e innovación en nuestro país en 4 años. Se puede hacer muy bien y sin mucho problema, y sabemos cómo hacerlo. Tenemos la experiencia de otros países, hemos revisado todo esto, he tenido el privilegio de trabajar casi con todos ellos. Y los pasos inmediatos serían básicamente los siguientes. Primero, saber que los préstamos que recibimos del exterior son una manera de empezar, de cebar la bomba,
pero no son el sustituto de asignaciones presupuestales regulares. O sea que pensemos en 4 o 5 años con préstamos, con donaciones, como veremos más adelante, pero inmediatamente después viene este tema: ¿cómo aumentamos los recursos ordinarios del sector público? ¿Y por qué sector público? Porque en la etapa de desarrollo científico y tecnológico en la que estamos ahora, o a la que hemos retrocedido ahora después de estar mejor en los 80, en esta etapa inevitablemente es el sector público que tiene el principal peso. Se pueden utilizar créditos suplementarios, en recursos externos. Ahí he puesto la segunda operación del Banco Interamericano de Desarrollo. Podemos hacer operaciones con el Banco Mundial, dicho sea de paso, Incagro está negociando una nueva operación con el Banco Mundial. La Corporación Andina de Fomento en principio podría ayudarnos. El Perú no tiene prácticamente, tiene muy poco de lo que podría tener de la Unión Europea, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Costa Rica acaba de recibir 13 millones de euros para crear un laboratorio de biotecnología. Uruguay, 25 millones de dólares para un centro de investigación en todo lo que es medicina, en todo lo que son biotecnologías, biodiversidad. Y nosotros acá, con todo lo que tenemos, francamente, nos hemos quedado un poco. Podemos conseguir mucho más. Tenemos que atraer inversión extranjera privada. Mencionaste Costa Rica. Bueno, ahí el presidente, José María Figueres, don Pepe Figueres, se fue a Redmond, se fue a negociar y se trajo a pulso, se trajo a Intel. El resultado es que empezaron ensamblando, y acabo de ver una presentación que ha hecho el equipo de Intel hace 3 semanas en Costa Rica, y ahora los ingenieros costarricenses están diseñando desde Costa Rica los servidores que se venden en todo el mundo. A los 7, 8 años de haber empezado a operar ya en serio. Esto vino en el 97, 98, pero 10 años de operación les han permitido ya pasar de la fase de ensamblaje a la fase de diseño. Y también la inversión de las empresas. Y aquí yo creo que hay muchas empresas que están invirtiendo, que no dicen que están invirtiendo, todavía tienen la idea del secreto profesional. Sabemos que se pueden utilizar una serie de incentivos, o sea que hay muchas fuentes y lo podemos hacer, y estos pasos inmediatos se pueden dar bien y rápido. ¿Cómo deberíamos hacer esto? Hay un factor clave que, digamos, bloquea casi todo lo que hacemos. La maraña de legislación que tenemos impide prácticamente hacer un proyecto de investigación bien hecho con recursos públicos. Por ejemplo, si uno programa con recursos públicos todos sus gastos trimestrales y resulta que se atrasó por alguna razón, porque no hubo lluvias o no hubo otra cosa, un gasto o una inversión que se iba a hacer en un trimestre y se pasa al siguiente, si se hace eso sin pedir permiso al jefe del pliego y para reformular todo esto, es una malversación de fondos y lo pueden meter a la cárcel al investigador. Entonces, hay toda una serie de trabas que es necesario limpiar muy rápidamente y una visión integral. Segundo, un aumento importante de recursos. El planteamiento que alguna vez sugerimos, y no salió del aire, simplemente juntando todo lo que se puede hacer bien y rápido en 4 años, llegó a un monto de un préstamo de 450 millones de dólares con el BID. Ahora veremos que se van a poner verdes los amigos de Economía y Finanzas cuando digamos eso. Pero eso es realmente lo que necesitamos y podemos gastar para empezar a llegar al promedio de inversión en innovación, ciencia y tecnología de la región en el 2007 en nuestro país 7 años después. Y esto implica sextuplicar lo que tenemos ahora, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar esta ventana de oportunidad. Tenemos una excelente ministra que entiende muchas de estas cosas. Cuando hicimos un programa sobre Abriendo Caminos, un programa de televisión sobre Agenda Perú hace algún tiempo, que salió en Canal 7 en el 2008, entrevistamos a Mecha Arauz, que era profesora de la Universidad del Pacífico, y el tema de ella central que salió era innovación. Decía, hay que hablar de innovación, hay que hacer innovación. Cuando era ya ministra de Comercio Exterior, en una presentación en PowerPoint, le puse el clip de ese video, me dijo, no, eso, y ahora eso es otra cosa distinta, pero sin embargo se aceptó de que eso era importantísimo y que lo voy a continuar. Tenemos esta ventana de oportunidad, estamos en el fin de un gobierno, hay que ver si puede dejarle la mesa servida al próximo gobierno como un préstamo de esta naturaleza. El mensaje más importante para terminar es que en el Perú podemos hacer esto, podemos hacerlo bien, podemos hacerlo rápido, podemos dar un salto cualitativo, lo hemos hecho en el pasado, estamos listos, y los ejemplos de cooperación entre universidades, centros de investigación y empresas. Dicho sea de paso, no me da el tiempo para contarle lo que estamos pensando para el segundo préstamo, pero hay un énfasis muy grande en programas de posgrado, en centros de excelencia, en trabajo conjuntos, en que el programa CIFRA que mencionas tú es uno de los modelos que estaríamos considerando. Muchas gracias a ustedes. Muy bien.
Muchas gracias, Francisco. Bueno, agradezco mucho a Francisco su presentación. Creo que hemos tenido hoy día la posibilidad de ver, por un lado, lo que Francia está haciendo en el tema. Creo que la información que nos trajo Patricia Paul sobre la colaboración empresa-universidad con la intervención del Estado es un ejemplo valiosísimo. Creo que Juan Carlos, por otro lado, nos ha hablado del tema de recursos humanos en América Latina y cómo se están aprovechando estos para el desarrollo de la innovación y cómo funciona este sistema de la innovación. Finalmente, Paco nos ha dejado, creo yo, aliento al contarnos que hay cosas que sí están caminando. Yo reconfieso que era un poco más pesimista respecto a lo que nos ha contado Paco, que está caminando. Pero evidentemente esto es nada. Yo creo que la constatación que hoy día los empresarios tenemos por delante es doble. Por un lado, el modelo de crecimiento que el Perú viene desarrollando puede agotarse seriamente pronto si es que no le ponemos un componente de productividad y de competitividad. Y esto es para alarmarse, porque todos estamos muy contentos con el nivel de crecimiento que el país va mostrando, pero esto puede detenerse si es que no hacemos un gran esfuerzo por incrementar la competitividad y la productividad. Y la segunda constatación, que para mí es muy importante, es que la empresa que no se innova va a desaparecer. Entonces la gran pregunta aquí es cómo los empresarios podemos acercarnos a las universidades. Yo no esperaría mucho el Estado, creo que es un gran intento el tratar de incrementar los recursos que se están obteniendo. Pero yo creo que antes y por encima de eso, tenemos oportunidades de trabajar directo demanda y oferta, empresa y universidad. Yo anoche tuve la oportunidad de cenar con el vicerrector de una universidad muy interesado en promover la investigación entre las empresas. Sabemos lo que hace la Cayetano, sabemos lo que hace la Universidad Agraria, sabemos lo que hace la Católica. Los empresarios tenemos que tener la creatividad para encontrar formas de utilizar estos talentos con recursos que tenemos, evidentemente, a fin de introducir la innovación en nuestros procesos. Yo creo que este es un poco el mensaje que tenemos que recoger de estas tres intervenciones y yo les agradezco mucho por la brillantez con la que lo han hecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes.